Y yo dije, pero ¿cómo va a ser que yo voy a aplicar a un doctorado sin tener maestría? Uno que no conoce diría, bueno, eso es una locura, ¿no? No hay ninguna ruta específica. Por muchas rutas se puede llegar al mismo lugar. Y entonces tú no estás pagando para estudiar, sino que ellos te pagan para estudiar. Pero las oportunidades no se ven con los ojos, se ven con una mente ágil y entrenada y creativa. El deadline de la aplicación era en 2 semanas. Tuve bastantes oportunidades de hacer pasantías que no eran requeridas por la universidad, sino que salieron de mi interés y de que yo estuviera hablando con gente y que se abrieran las puertas. Obviamente no había nada en Guate. Tomé esa decisión de decir, bueno, en algún punto voy a tener que considerar irme a otro país. Todo el estrés de que Guatemala es menos nivel que acá. La sorpresa fue al revés. Y entonces aprendí un montón de estas cosas que decía, esto me hubiera servido muchísimo saber. Simplemente uno manda un correo. O sea, lo peor que les pueden decir es no, pero ¿y qué tal si sí? Antes de empezar nuestro siguiente episodio, quiero invitarte a que te unas a nuestra comunidad, donde estaremos explorando el recorrido de vida de muchísimas personas y estaremos aprendiendo de sus retos, de sus obstáculos y cómo superaron todas las adversidades para poder diseñar el rumbo de su vida. Y cuando escuches nuestras conversaciones, podrás aprender, podrás inspirarte, podrás equiparte de tácticas que te permitirán diseñar el rumbo de tu vida en tus propios términos. Y todo lo que tienes que hacer es suscribirte. Suscríbete. Muchísimas gracias. Gracias por tu apoyo. No puedo esperar a empezar este recorrido juntos. Posgrado en Estados Unidos. Parece increíble, ¿no? Pero lo más increíble aún sería si les preguntara cómo estudiar tu posgrado en Estados Unidos sin tener que pagar un centavo. Eso suena mucho más increíble. Y por si no fuera poco, todavía les puedo preguntar, ¿cómo estudiar tu posgrado en Estados Unidos sin tener que pagar un centavo y sin tener la obligación de regresar? Eso me dirán, no, eso sí es prácticamente imposible. Pues eso es exactamente de lo que vamos a conversar hoy un poquitito más con una persona muy especial que tenemos. Bienvenida, un placer, y aquí para ensalzar, para también dar un poquitito más de sabor. Cuando tú estabas en la universidad, ¿cuál era, cuando estabas pensando ya en maestría, en posgrado, cuál era tu preocupación? ¿Era más la número uno, encontrar cuál es el programa? Número dos, hacer una buena aplicación, o número tres, cómo pagarla? O me podrías decir las tres de un solo, ¿no? Porque podría ser también, ¿no? Para mí era la número uno porque no me decidía exactamente qué programa quería. La carrera de la que yo me gradué fue la licenciatura en bioquímica y microbiología y las diferentes ramas en las que uno se puede especializar son innumerables y una cantidad de cosas que me llamaban la atención que creo que para mí era la uno. La uno, encontrar el programa. Pero mira, el chat muy interesante. Aquí nos están poniendo que la que más se repite es la número dos, cómo hacer una buena aplicación, ¿no? Y eso es sumamente interesante porque algunos pensarán, bueno, se necesitará al menos un año para prepararme o se necesitará hacer muchas aplicaciones. Ese es un tema muy interesante que vamos a tocar contigo, ¿no? Para ver cómo fue tu experiencia en ese tema. Pero para dar un poquito de contexto, contanos aquí a la comunidad, ¿qué estudiaste cuando estuviste en Guatemala y de qué te graduaste? De licenciada en bioquímica y microbiología en la UVG y Ajá. me gradué en el 2017 que fue Ujú. cuando ya tuvimos la graduación y todo, pero cerré Pensum en diciembre del 2016. Diciembre del 16, así que licenciatura en microbiología, dijiste, ¿no? Ujú, y bioquímica. Y Así bioquímica, era antes, bioquímica. creo que ya lo cambiaron. Ya le cambiaron. Pero bueno, ¿y hoy dónde estás? ¿Y qué estás haciendo? Estoy en South Carolina, en Estados Unidos. Estoy en mi casa. Aquí estoy compartiendo con ustedes, pero normalmente a estas horas estoy trabajando desde la comodidad de mi oficina aquí en la casa, Ujú. en una empresa que se llama Space Lab Technologies, que trabaja con experimentos de biología, en especial los que se van a enviar a la Luna, a Marte y a la Estación Espacial Internacional. Así que fabuloso. ¿Cómo sale una persona de bioquímica y microbiología de la Universidad del Valle y ahora está lanzando experimentos al espacio, ¿no? Y aquí es donde empezamos a tocar esos mitos, ¿no? Contanos, era uno, tenías un costal de dinero para escoger a dónde irte y escogiste irte a Estados Unidos para mandar experimentos al espacio. Número dos, tu tío era el director de la NASA. O número tres, te ganaste la lotería. O sea, Me ¿cuál gané de la esas tres lotería. era? No, no, no.
Ninguna, ninguna, Ninguna. ¿no? Y eso es exactamente lo que vamos a conversar el día de hoy, de cómo se logra esa magia, ¿no? Porque algunos piensan que es suerte, pero realmente no es suerte, sino empecemos a abordar esos elementos que son básicamente claves en tu recorrido que permitieron que lograras, bueno, salir de la U y ahora estar desde la comodidad de tu hogar dirigiendo estos experimentos que se mandan al espacio, a la Estación Internacional, que parece increíble. Y más increíble, la introducción no se puede, ¿no? De irse a Estados Unidos totalmente... O sea, tanto para conversar. No, así que empecemos por lo básico. ¿Cuándo nace la idea? ¿Cuándo nace ese sueño o esa idea para Pamela de que, bueno, me quiero ir al extranjero? Quiero hacerlo, probar o tener un posgrado. Contanos un poquito en dónde estabas y cuándo estabas cuando empezaste a pensar, quiero irme fuera. Fue cuando estaba en el penúltimo año de la licenciatura, porque estaba recibiendo una clase que básicamente me abrió los ojos a que hacer investigación en el espacio era posible, y entonces fue Ujú. cuando me nació ese Ese interés, ya hasta el anhelo. español se nos está... Ajá, ese anhelo de poder estudiar algo que me llevara a hacer experimentos en el espacio que tengan que ver con microbiología. Y cuando empecé a buscar en ese camino, pues obviamente no había nada en Guate, no hay ninguna maestría o un doctorado que me pudiera abrir las puertas. Entonces fue cuando tomé esa decisión de decir, bueno, en algún punto voy a tener que considerar irme a otro país. Ajá. Y esa consideración, bueno, hay un gran trecho entre considerar o pensar, de hecho, hacerlo, tomar acción, pagarlo, conseguir tantas cosas que hay ahí para conversar. Pero como ya nos habías dicho al principio, que tu problema era más que todo el número uno, ¿no? Cómo encontrar el programa adecuado. O sea, qué bonito, te diste cuenta de que en Guatemala no había esa posibilidad de hacer experimentos en el espacio. ¿Cómo empezaste entonces a buscar tus opciones al graduarte o decidís trabajar? O contanos un poquitito más ahí cómo se fue desarrollando el programa, el proceso, ¿no? Sí, solo como referencia, muchas personas preguntan así como, ¿qué es lo que tengo el siguiente paso después de graduarme para poder llegar ahí a donde tú estás? No hay ninguna plantilla, no hay ninguna ruta específica. Por muchas rutas se puede llegar al mismo lugar, entonces, solo para que tengan eso en mente. Pero, por ejemplo, yo cuando me gradué, antes de graduarme ya había empezado yo a compartir ese interés que yo tenía en poder estudiar algo que tenga que ver con el espacio, y lo había compartido intencionalmente a mis profesores, a mis conocidos, familiares, y casi que todo el mundo ya sabía que yo quería hacer eso, pero Que yo te no tenía ni querías ir idea a de hacer cómo algo. iba a ser. ¿Y qué te decían cuando compartías eso? ¿Te decían, estás loca? ¿O te decían, ah, qué interesante? ¿O te decían, ah, que te vaya bien? ¿O qué te decían? Sí, entre todo, una mezcla de todo eso, pero no, nadie me dijo que estaba loca. Creo que en ese entonces ya pues era un poco algo más concreto de decir, bueno, existe este tipo de investigación y yo quiero ir a hacer eso, Ujú, entonces sí es como que algo factible. ujú. Cuando creo yo que me sentía un poco así de no me decían que estuviera loca, pero sí que fuera un poquito más realista, era de Ajá. chiquita, ya no tan chiquita, digamos 7, 12 años, cuando ya los papás o los tíos le empiezan a preguntar a uno, ¿y qué vas a querer hacer cuando salgas del colegio? Y así como, quiero ser astronauta, entonces ya se quedan viendo a uno como, bueno, algo real, algo que realmente vas a hacer, una carrera que sí puedas estudiar, y es así como poco a poco se le va quitando a uno esa intención de, ay, quiero ser astronauta, pero cuando no debiera ser así porque es algo posible. Cuando te van bajando de la nube, ¿no? Pero Ajá. ese es otro tema. Pero en general, cuando entonces empiezan a hacer esta idea, estabas todavía estudiando prácticamente, que querías hacer algo después, empezás a compartirlo Sí. con la gente de la universidad, familia y cuestiones. Entonces, nadie te dijo que estabas loca. Eso es bueno. Pero, pero se sentía apoyo, había apoyo con respecto a, bueno, busca opciones o Sí. hazlo, ¿cuál era la El respuesta? problema, ajá, para mí el problema era esa misma pregunta de qué es lo que tengo que hacer o por dónde le entro para poder llegar. Entonces yo así como decía, quiero estudiar algo afuera, y estaba tratando de ver en internet así como algunas carreras que tengan relacionado como que microbiología en el espacio. No había encontrado yo nada. Entonces era así como que muy abstracto qué era lo que iba a hacer. Al graduarme, empecé a trabajar en los centros de investigación de la universidad, ahí en el SEM y en el CES.
Y Ujú. a raíz de una de mis mentoras, la doctora Pamela Pennington, que ella sabía que esa era mi meta, ella me comentó de una de las oportunidades que surgía con otro de sus contactos, que es el doctor Luisea, que se contactó con él, le dijo, tengo un espacio abierto a considerar un estudiante que sea mi estudiante de doctorado en un año o dos, y necesitan pues estudiantes que apliquen ahorita para poder entrar a la universidad. Entonces, que ya al final de mi primer año ya yo puedo unirme a un laboratorio y trabajar como estudiante en un proyecto en específico, y ahora tenía que aplicar en esa oportunidad, pero yo sí estaba pensando en que iba a aplicar en algún momento. Ya tenía en mi teléfono aplicaciones para practicar el vocabulario del GRE, la parte de matemática, cosas así, yo poquito a poco, pero cuando surgió esa oportunidad, que fue a través de los contactos que yo tenía, porque estaba trabajando en la U con la doctora, fue que todo tuvo que hacerse súper rápido. Fue así como, si quieres aprovechar esta oportunidad, tenés que aplicar, y el deadline de la aplicación era en 2 semanas, y así como no tengo ni el Y examen tantas y ni la tantas y aplicación, tantas cosas y tantas cosas, nada. pero un detalle ahí interesante, porque ahí veo que lo contés así muy fácil y qué bonito, sí, pero o sea, desde un inicio ya tenías esa intención, bueno, yo quiero ir a estudiar al extranjero, y me imagino que ya tenías esa intención de que lo que querías hacer era investigación, ¿no? O sea, eso Ujú. surgió, esa claridad me parece que es mágica. Porque cuando tienes esa claridad de que, bueno, yo quiero investigar, entonces no fue casualidad que te fueras a trabajar en el centro de investigaciones. O sea, ahí había un alineamiento, porque pudiste haber dicho irte a cualquier otro lado, pero decidiste irte al centro de investigaciones de la U. ¿Por qué fue eso? ¿Qué pasó ahí? Porque ahí estamos tocando ese pequeño primer elemento que fue clave para todo lo que vino después, ¿no? Sí, eso surgió a raíz del megaproyecto Ujú. para graduarme. Yo estaba en el megaproyecto que estaba investigando sobre bacterias y cómo insectos transmiten un montón de enfermedades, y nuestra parte en el megaproyecto era tratar de desarrollar herramientas a base de genética para controlar la transmisión de esas enfermedades en áreas rurales. Entonces, Ujú. mi megaproyecto tuvo un montón de investigación en el laboratorio, de poder trabajar y hacer troubleshooting de todas esas cosas que salen, de que esta proteína no funciona, no logramos que la bacteria haga lo que quiera. Toda la parte del trabajo de laboratorio ya de por sí es una parte integral de la carrera Ujú. de licenciatura en bioquímica y microbiología, pero el megaproyecto fue una gran parte de la primera experiencia que yo tuve en un laboratorio de Que amplió esa investigación. experiencia académica y la puso en la práctica, ¿no? Y eso es a veces algo que algunos dicen, no, bueno, yo me gradúo, sí, yo me quiero ir a Estados Unidos, me quiero ir a Europa, pero mientras tanto voy a hacer algo aquí nada más para pasar el tiempo, pero pierden esa oportunidad única de Ujú. generar esos credenciales que al final son clave para lo que viene después, ¿no? Entonces, me imagino que tú te graduaste, te empezaste a trabajar aquí y ahí estabas decidiendo, bueno, quiero hacer algo fuera, ¿no? Sí, la cosa es que mi megaproyecto fue en el laboratorio del centro de investigaciones. Entonces, Ajá. al terminar y graduarme, la investigación se quedó como que en su primera fase. Y entonces el proyecto iba a seguir, y la doctora dijo, bueno, necesitamos a alguien que estaba ya involucrado en el proyecto, y las 4 personas que estuvimos involucradas, creo que tuvimos la oportunidad de unirnos. Al final solo me uní yo, continué yo con el Levantaste la proyecto. manita, aquí estoy yo. Ajá, continué yo, y pues ese fue como que mi primer trabajo formal ya en investigación. Y a raíz de eso, bueno, y también siento yo que tuve bastantes oportunidades de hacer pasantías que no eran requeridas por la universidad, sino que salieron de mi interés y de que yo estuviera hablando con gente y que se abrieran las puertas. Ajá, ajá, y ahí vamos otras cosas, porque no es que te caiga del cielo las oportunidades, sino uno se acerca, uno habla, uno pide. Contanos algo de esas pasantías, ¿qué tipo de pasantías eran o Em, cuál tuviste? por ejemplo, yo siento que esto es una de las cosas que deberán considerar. O sea, si ustedes realmente quieren hacer algo y les interesa, hablen con sus amigos y con su familia, y cuando estén en reuniones, compártanlo, porque una de las pasantías salió porque en una reunión familiar, uno de los amigos de la familia
Es un doctor que ¿Tu tío que trabaja en trabajaba en la NASA, Atlanta. no? No, es un doctor que trabaja en Atlanta, en la Universidad de Emory. Él estaba como estudiante en un laboratorio en ese entonces y él Ujú, venía a visitar a su familia en Guatemala y todos estábamos reunidos porque son amigos de años. Y yo estaba compartiendo mi interés en querer tener más experiencia en el laboratorio porque me encantaba lo que estaba haciendo en la U, era mi primer año. Y pues me escuchó, este amigo escuchó mi historia y él regresó a seguir con su programa en Atlanta y él ya estaba por graduarse, entonces él llevaba una buena relación con su mentora del programa y entonces le preguntó a ella si aceptarían algún estudiante ujú. internacional y la profesora, súper buena onda, dijo, sí, que se venga. Y él me dijo, mira, ¿seguís interesada en eso que estabas hablando, de que querés tener más experiencia en laboratorio? En el laboratorio en el que yo estoy, yo me voy y necesitan que alguien venga a limpiarles cristalería y a hacerles medios. Y así como, Ajá. sí, yo voy, estoy libre en el mes que teníamos de vacaciones en medio de los semestres. O Y sea que esta fue entonces, media carrera. Estabas, bueno, a primer media año cuando carrera. hablaste con él, ¿no? O sea, y Es, esto cuando sí. regresan contigo, ¿y a qué año ibas? Esto fue en el segundo año cuando fui a hacer la pasantía. Ajá, ajá. Y pues obviamente mis papás me apoyaron muchísimo porque yo no tenía nada más lo poquito que ayudaba yo para poder pagar la colegiatura, iba a decir, Las la cuotas de la mensualidad, universidad. Ujú. ajá, las cuotas de la universidad que yo hacía auxiliaturas en la universidad, pero obviamente eso no era suficiente para pagar el viaje, entonces mis papás me apoyaron mucho en poder enviarme allá y pues yo me fui a quedar con la familia de nuestros amigos y durante un mes estuve yo ahí. Las primeras semanas me dejaban solo limpiar, era así como estás aquí para ser la ayudante de todo lo que necesite. Y yo La limpiaba ayudante y del ahí ayudante feliz. del ayudante, ¿no? Pero aprendiendo y estando Ajá, en ese ambiente, ¿no? Y eso era un laboratorio diferente. ¿Cómo exacto. veías la diferencia con respecto al laboratorio de lo que habías visto? Pues ya era en un laboratorio formal que está unido a un hospital. Ujú. Entonces, el estándar de limpieza, por ejemplo, las áreas a las que uno puede entrar y no, es muchísimo más alto. Y yo decía, ¿cómo me gustaría que todas las personas tuvieran este mismo respeto por el espacio de otros en el laboratorio compartido de la OEG? Porque siento yo que a veces entre clases, gente venía y no deja todo ordenado como estaba antes o Mm. cosas así, pero es lo que se va aprendiendo a lo largo de la carrera. En estas diferentes experiencias, pero qué bonito, o sea que a media carrera, como dices, bueno, empezar a articular, empezar a comunicar, esto es lo que quiero, esto es lo que me gusta, porque empiezas a lo que algunos dirían, ah, pero qué suerte, pero no, no fue suerte, si no hubieras dicho y articulado esto en esas reuniones familiares o lo que sea, no se hubieran generado esas confabulaciones del universo, ¿no? Y eso es lo muy bonito e interesante, ¿eh? Como Pamela nos dijo, no hay solo un camino, sino hay diferentes elementos que van contribuyendo a lograr lo que queremos lograr. Entonces aquí el primer elemento pues fue bueno, ese gusto por la investigación, gusto por el laboratorio, empezar a decir, bueno, quiero, te vas un mes, te regresas de la vuelta a Guatemala al segundo año. ¿Y cómo empieza entonces, cómo sigue evolucionando ese pensamiento de investigador y de seguir con los siguientes pasos para ese sueño de hacer algo, una carrera profesional en el exterior? Pues yo, de todas las experiencias que tuve, ya decía que lo que más me gusta a mí es la parte manual, o sea, de estar en el laboratorio y pipeteando de un lado a otro y siguiendo mi protocolo y hacer las pruebas que fallen para poder tener todo estandarizado y que mi proceso funcione. Entonces yo decía, esto es Uh-huh. lo que yo quiero hacer, significa que me voy a dedicar a hacer investigación y hay como que dos rutas. Una de las rutas más como que comunes, siento yo que me daba mucho estrés desde que te dicen, bueno, si te vas a meter a investigación, entonces vas a hacer tu maestría, luego vas a hacer tu doctorado, luego vas a hacer tu postdoctorado, después vas a aplicar a ser como maestra y si te dan como que la universidad te contrata y te dejan como de puesto fijo, entonces ya vas a poder tener tu laboratorio y vas a poder hacer tu investigación. Y yo decía, yo no quiero esto, está Y muy suena un camino complicado. bastante, y un camino bastante largo, ¿no?
Ujú, y un Y camino aquí es donde súper y aquí es largo. donde, y me suena como que nos vas a mostrar el atajo, ¿no? Cómo se hace la ruta rápida, ¿no? Cómo se sube uno a la autopista, ¿no? Pero, Sí, pero sigamos avanzando. Entonces, terminas entonces, tu carrera, haces el megaproyecto. ujú, y entonces yo empecé a decir, cuando estaba trabajando yo en la universidad, empezaba a platicar con mis amigas y la profesora y todos los que estaban en el laboratorio. Yo decía, bueno, voy a empezar a aplicar, voy a empezar a buscar maestrías, voy a empezar a buscar programas que tengan lo que me gusta a mí. Y en una de esas, y justo la doctora Pennington me escuchó y me dijo, pero ¿por qué vas a aplicar a una maestría? Y Ujú. más si va a ser en Estados Unidos. Y entonces yo así como porque ya tengo mi licenciatura y el siguiente paso Mm, es la Lo que maestría, toca es decía maestría, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué hago? yo. Ajá. Ajá. Y ella me dijo, no, en Estados Unidos, si tú vas y aplicas una maestría, tú vas a tener que pagar tu maestría y son maestrías en investigación, en lo general, de 2 años y son A sacar un carísimas. riñón ahí, ¿no? Ajá, carísimas. Y ella me dijo, así, esa es la peor ruta que puedes tomar. Tú aplica directo al doctorado. Y yo dije, pero ¿cómo va a ser que yo voy a aplicar a un doctorado sin tener maestría? Resulta que no se necesita tener una maestría para poder entrar al doctorado. Y esa es una de las cosas que me abrió la mente y dije, wow. Y otra de las partes más importantes es que cuando uno entra a un programa de doctorado, en investigación al menos, la parte científica, es que te dicen vas a ser tú medio tiempo estudiante y medio tiempo investigador. Y entonces por esa investigación que tú estás dando, te pagan, es tu salario. Y entonces tú no estás pagando para estudiar, sino que ellos te pagan para estudiar. Y la investigación que estás haciendo es investigación relacionada a tu proyecto de graduación. Entonces, básicamente, no estás pagando nada, ellos te están dando dinero para poder mantenerte y que puedas vivir. Pues, o sea, no se van a hacer ricos, eso sí, no, tienen que ser buenos manejando su dinero, Pero pero un momento ahí entonces, porque esto suena hasta más increíble de todo lo que hemos estado contando, ¿no? O sea, cuando a ti te dicen, mira, lo peor que puedes hacer si quieres seguir una ruta académica es de la licenciatura pasar a una maestría, después hacer doctorado y postdoctorado y todo eso que nos contaste, ¿no? Y te dicen, bueno, andate directo de la licenciatura al doctorado. Eso suena, para empezar, eso suena un poco loco, ¿no? O sea, ¿le creíste cuando te dijo eso o empezaste, bueno, usted me está hablando en serio o cómo lo tomaste? Porque para uno que no conoce diría, bueno, eso es una locura, ¿no? sí, la verdad es que primero empecé a dudar porque lo que sí me mencionó la doctora es de que yo tenía bastante experiencia ya con el megaproyecto, las pasantías y todo eso que había hecho. Yo tenía ya suficiente experiencia práctica como para poder decir, ya hice esto y tengo como que el conocimiento práctico, aunque no tenga el título de Ujú. una maestría y que con eso ya pudiera aplicar. Y yo todavía empecé a dudar así como será, porque es ¿Será que una puedo? ¿Será competencia que muy no? Ujú. alta. Ujú. Y porque eso ya Resulta nos que vas a, no. ya nos vas a contar cómo se hizo esa aplicación, pero ese es un tema, o sea, Sí. creíste al final, bueno, sí se puede, porque lo primero es creer, bueno, ¿es esto posible? Y segundo, eso que nos estás contando, de que, bueno, si entras directo a una maestría, encima de todos los retos de que de por sí existen, es que tenés que pagar toda esa maestría, y que esos son 2 años y cuesta un ojo de la cara, dejas ahí cuantas cosas y esto y lo otro, y muchas incertidumbres. Y si tu camino ya está claro, yo quiero investigación, quiero esto, quiero hacer lo otro, pues bueno, irse por la ruta del doctorado, y al hacer un doctorado, es correcto decirte que por definición tenés que hacer investigación y esa investigación es la que paga tus estudios y encima te da un salario para poder prácticamente pagar tu vivienda y comer, ¿no? O sea, como decís, te Sí, están pagando por estudiar. exacto. Y lo único que tienen que hacer, obviamente, es ganar sus clases. Es ganar Porque sus clases. Y eso suena sumamente increíble, pero ahí si alguien tiene preguntas y tiene dudas, pero esa es una ruta mágica, esa es una ruta fabulosa. Pero eso no se consigue solo así, porque cualquiera diría, bueno, yo quiero, ¿dónde me voy? Pero ¿y qué sucede si yo realmente no quiero hacer el doctorado completo? ¿Me puedo salir a la mitad o qué pasa ahí? Cuéntanos cómo funciona eso. um, cada universidad y cada departamento tiene diferentes protocolos, pero en general, como funcionó en mi programa, fue que antes de que uno empiece a hacer ya, que se una a un laboratorio oficialmente y que continúe con su investigación, ya sea de 3, 4 años, el primer año es un año en general para poder decidir qué es lo que uno va, por ejemplo, a seleccionar como su proyecto y el laboratorio al que se va a unir. Eso es
específico de mi departamento, digamos, de mi carrera, que yo estaba estudiando biología molecular, porque nos Ujú. dejaban rotar en diferentes laboratorios el primer año y luego al final del primer año escogíamos qué laboratorio tenía una buena relación uno con el investigador principal, con el que va a ser tu mentor, si vas a tener una buena relación con el grupo. Y así como que ver si realmente uno puede trabajar con el proyecto, porque por ejemplo yo roté en un laboratorio con ratones y según yo iba a ser lo más increíble del mundo y no me veía venir de que yo no iba a soportar tener que hacer todas las operaciones en el ratoncito y que, o sea, era mucha carga emocional y también no se sentía que me desmayaba yo ahí, entonces nosotros logramos probar, pero hay otro tipo de doctorados que lo que uno hace es enviar correos antes de siquiera aplicar para poder tener un contacto con algún profesor que tenga su laboratorio y ver si ellos tienen espacio para agarrar a un estudiante. Entonces ya cuando uno tiene Ujú. esa conexión, aplica y en la aplicación dice uno, bueno, yo voy a ir a este laboratorio y voy a hacer este proyecto. Entonces esos son como Ujú. que dos vías. Uno llegando sin tener proyecto o uno llegando ya con proyecto. Pero el primer año van a recibir como que la carga de académica más fuerte y al final de ese año ya tienen que tener una presentación y van a tener que defender y entrar a un examen oral en donde les van a hacer como que el examen de toda su vida. Porque les preguntan sobre todo lo que ya debieran saber hasta este punto, digamos, si tú vas a ser una bióloga molecular, ya debieras saber qué son las proteínas, qué son los aminoácidos, cuál es su estructura, cómo funciona, lo básico, que ya debiste haber aprendido en licenciatura, en una maestría, cosas así. Eso me Entonces, recuerda al bachillerato en el temario, ¿no? Eso es casi que un tipo como sí, temario, eso, ¿no? Le preguntan de todo, ¿no? exacto. Ajá, exacto, que le pueden hacer a una pregunta, si tú pones que vas a utilizar esta técnica en tu proyecto de doctorado, te van a preguntar todo acerca para que sepan que tú realmente sabes qué estás haciendo, ¿verdad? Entonces, como que las bases de Mm. todo. Entonces, ya sea un año o 2 años después o año y medio de que ya entraste al programa, uno tiene este gran examen que se llama Comprehensive Exam y nosotros Ujú. le decimos los COMPs. Entonces, cuando llega el tiempo del COMS, si uno pasa el examen, entonces tiene aprobado y se queda en el programa de doctorado para continuar hasta que termine, ¿verdad? Y uno se gradúe. Si uno no pasa el examen, ya sea porque no es un buen proyecto o porque no pudo uno defenderlo bien, Ujú. entonces le dan a uno otra oportunidad y ya sea, ahí es la última. Si uno no lo pasa, entonces la universidad dice, bueno, gracias, pero tú no estás suficientemente empapado en Calificado. esta investigación y este puede ser que no sea tu ruta, entonces se acabó, aquí está tu maestría y te vas del programa. Mira, así que hablando todavía de más cosas increíbles, o sea, si no pasas el examen, si no tienes la habilidad de defender tu proyecto, si estás ahí con que el mundo ya se te acabó, entonces lo que te dicen es gracias por participar, premio de consolación, aquí está tu título de maestría, ya tienes tu título de máster, todo Ujú, pagado, ve a hacer tu vida y disfruta, ¿no? O sea, ujú. Literal, porque hay algunos programas, como por ejemplo el mío, mi departamento no tenía como que programa de maestría, o sea, si alguien se graduaba con maestrías porque no aguantó el doctorado, porque no me acuerdo pero, todo, pero pero aún así uno sale con lo que trabajó, porque fueron año y medio, 2 años, que es 2 años de equivalente. experiencia de investigación y de research y todo Ajá. lo que hayas hecho en ese proceso, ¿no? Pero algo que nos quedó pendiente es, bueno, algunos dirán, pero para hacer esto me tengo que preparar al menos 1 año, 2 años, aplicar, buscar universidades, todo esto, y ese es un gran mito. ¿Será que aplico a una, aplico a 10 en 20 países, tantos países del mundo? Pero lo que medio ahí nos ha contado un poquitito Pamela es de que a pesar de que la vida no siempre es así, ¿no? Entonces, ¿cómo y dónde estabas tú? Porque dijiste, bueno, empezaste a pedirle ayuda a la doctora Pennington, de que, bueno, yo aquí necesito esto, te puso ahí en el centro de investigaciones, te abrió los ojos, bueno, no gastes tus recursos y tu tiempo en ir a un doctorado, le escribiste al doctor, el doctor Sea se comunicó, pero cuéntanos un poquitito más cómo fue la historia y cómo fue ese proceso de selección de universidad y preparación, dónde estabas, porque me imagino que te habrá tomado al menos unos 2 años prepararte para satisfacer esos requisitos, ¿no? Me hubiera gustado tener tanto tiempo, pero
yo ya me había graduado, estaba Ujú, trabajando ahí en el centro de investigaciones y había surgido una oportunidad esta era una oportunidad para los estudiantes, no era para mí porque ya no era estudiante, pero había oportunidad para que alguien fuera a un laboratorio en París a hacer una pasantía que tuviera algo relacionado con la carrera. ujú. Pero el problema era de que no era nada pagado, sino que si uno quería aprovechar la oportunidad tenía que pagar y ver de comida, dónde iba a ir a dormir y transporte y todo eso, pero las puertas estaban abiertas para poder hacer esta pasantía. Después de unos meses, creo yo, que estuvo abierta a los estudiantes, nadie decidió tomarla y yo le pregunté a la doctora, bueno, ya como que pasó como el tiempo de que los estudiantes podían decir sí o no y como nadie dijo nada, ¿será que puedo ir yo? Y esto era para los estudiantes de microbiología y bioquímica, ¿no? Ujú, sí. Y nadie quiso. Así que dijeron, bueno, yo no voy a estar No. pagando más por ir a aprender, ¿no? Sí, y me imagino que también estaban pensando que ya tenían bastante que hacer con la carga del semestre y cosas así, que nadie se animó. Y era también abierto para los de ingeniería química, porque había Ajá, como que mucho traslape de temas. ajá. Y tú en ese momento ya te habías graduado, estabas trabajando en el laboratorio y dijiste, bueno, pues Ujú. salió esta oportunidad interesante en París. Yo quiero ir a conocer Ajá. París y ver cómo es la vida de investigación o en qué consistía la Sí. pasantía. Pues era abierta, era de tema abierto, entonces lo que yo negocié con la doctora es, como yo estoy trabajando con ella, o sea, yo tenía un contrato de trabajo, no es así como que me puedo ir y me voy a, a pasear a hacer cualquier cosa, sino que yo le dije, yo me puedo financiar a mí misma, digamos, con lo que he estado ganando estos meses, yo me puedo pagar el viaje y dónde ir a vivir y comer y al final de cuentas, Ujú, pues no me puede pagar todo, mis papás también me ayudaron. Pero yo dije, yo me encargo de eso si usted me da la oportunidad de poder ir a completar alguna parte del proyecto en el que yo estoy trabajando aquí, allá. Y entonces eso también abrió una gran oportunidad para el proyecto porque allá tienen equipo que nosotros no teníamos acceso. Entonces, a ajá, o sea raíz, que digamos, negociaste como algo así como medio un trabajo remoto y esto fue antes de la pandemia, ¿no? sí, mucho antes, esto O sea, fue en no el existía, no, 2017. ni pensábamos en COVID ni cuestiones y tú ya estabas Ajá. negociando cómo trabajar desde casa, desde tu nueva casa en Francia, ¿no? Cabal. Pero sí, o sea, porque al final de cuentas sí necesitábamos hacer unos análisis que no íbamos a poder pagar porque el proyecto no tenía suficiente dinero para eso. Y yo estando allá, la oportunidad de poder tener acceso a estas máquinas y a estos equipos de a gratis, porque era, digamos, para la pasantía del estudiante que estuviera ahí, era como que un plus para el proyecto porque Y no esto era un hubiéramos tenido esos gana-gana, análisis. y esto es lo increíble, porque es donde insisto, y por eso es que dicen, las oportunidades están disponibles para todos, pero las oportunidades no se ven con los ojos, se ven con una mente ágil y entrenada y creativa. Porque si bien es cierto que podrán decir, bueno, pero es que irme a Francia, pagar todo esto, hacer todo esto, pero tuviste esa agilidad y esa creatividad enfocada y alineada con mi investigación, tus intereses, bueno, me puedo ir, me pueden seguir pagando desde Guatemala la investigación, puedo contribuir con la investigación, puedo aprender más, puedo tener este exposure en otro laboratorio y seguir en esa línea que te genera ciertos credenciales que al final no es suerte que te hayan aceptado en el doctorado, ¿no? Pero síguenos contando. Entonces estás allá y me imagino que dirás, bueno, voy a empezar a buscar universidades y me voy a dedicar todo el año a seguir buscando, ¿no? No, yo estaba allá y yo estaba y dije, en este trabajo me voy a quedar mínimo unos 2 años, algo así, ya me estaba acomodando un poquito, pero sí estaba Ajá. pensando en que en unos 2 años voy a aplicar, así como en año y medio para salir ya en 2 años, y por eso tenía yo estas aplicaciones en mi teléfono para practicar el GRE, el TOEFL y todas esas cosas que son exámenes que le piden varias universidades a los estudiantes para ver tu nivel de inglés y tu nivel como que estándar de ciertos conocimientos de la carrera donde vas. Entonces yo decía, me estoy tomando mi tiempo, o sea, mi calendarización de prepararme, yo sí la miraba como en unos 2 años, un año o algo así. Y estando ahí en esta pasantía en París, fue que el doctor Sea le dijo a la doctora, si hay alguien que quiera aplicar para poder unirse a mi laboratorio el otro año, las aplicaciones terminan en 2 semanas. Ajá, o sea que... Y yo Y tú así como, estabas yo del no otro tengo lado del nada. charco, ¿no? Ajá, y la doctora me lo dijo, me dijo, esto es una buena oportunidad. Y así como, es una oportunidad increíble, yo no había aplicado a ninguna universidad.
no tenía nada, no tenía cartas de recomendación, ni el ensayo, ni nada. Entonces fue así como, bueno, me interesa, hoy en la noche regreso y veo en la computadora qué es lo que pide la aplicación y pedía el GRE, el TOEFL y todo eso. Yo, bueno, ahí empecé a decir, no voy a poder porque yo no he hecho estos exámenes y hay que tener el examen ya hecho antes de aplicar. Ya Lo ganado que y no todo, o sea, sabía, ajá, dale, dale. ajá, es que si ya hiciste tu examen y no te han dado tus resultados, eso todavía aplica. Puedes meter tu aplicación y el comité de admisiones espera a que la organización del GRE y del TOEFL les manden tus resultados. Ajá, o sea que no tenés que tener el resultado, pero tenés que tener ya como que el test number o Ajá. file number o algo para... Ajá. Ajá, para que tengan ellos tu récord y ya se los manden a la universidad. Ahora que eso sí es un poco de riesgo porque no vas a saber cuál es tu nota, no vas a Porque no saber sabes cómo te ganas fue. y olvídate de la nota, porque, o sea, si nos ponemos en tus zapatos en ese momento, o sea, tú estabas pensando en quedarte un buen tiempo, estar preparándote, tomar tu tiempo, adquiriendo esa experiencia en Europa, aprendiendo nuevas, cómo apoyar al laboratorio en Guatemala, haciendo el proyecto, y de repente te llega un correo donde te dicen, mira, esta es una buena oportunidad, aplica, quedan 2 semanas ese deadline, entonces, pero yo no tengo nada. Ujú. Fue Y entonces estresante, ahí no se los niego. y ahí pasan todas esas ideas. Bueno, ahí sí que ahora la que estaba diciendo esto es una locura, eres tú, ¿no? Ya no era la gente la que te decía esto es una locura. ¿Cómo lo hago? Y, Sí, o sea, y ahí nuevamente esa agilidad mental. ¿Qué decidiste? Decidiste, bueno, démosle viaje, ¿no? sí. Esa noche, como les digo, esa noche regresé yo con el estrés de ver si es posible y qué es lo que tengo que hacer y si me va a dar tiempo, pero la verdad es que recibí muchísimo, muchísimo apoyo de que yo digo agradecida de aquí hasta, hasta el futuro interminable porque la doctora, el doctor Sea, todos ellos dijeron, si tú estás dispuesta a hacer el trabajo para poder tener tu aplicación lista en 2 semanas, nosotros te damos las cartas de recomendación y te apoyamos en todo lo que vayas a necesitar en cuanto a cosas, pues más así como Wow, de administrativas, proceso digamos, porque yo administrativo. estaba en, yo estaba en París. Me imagino que esa noche ni siquiera dormiste, ¿no? Solo de estar pensando qué hago, cómo lo hago. Sí, me estresé un Pero, poquito. Pero qué bonito, ¿no? Porque, bueno, podrán decirme, bueno, fabuloso, bueno, conocía esto y esto, pero eso no es casualidad. Nuevamente, esto fue porque te involucraste, trabajaste, te acercaste al centro de investigación, tuviste este exposure bonito, pero esas son las cartas de recomendación y quizá un poco en la aplicación. Pero los exámenes, que ese es otro gran mito, ¿no? ¿Será que tengo que prepararme un año para hacer el GRE? ¿Será que tengo que hacer esto? ¿Cómo hago el TOEFL? O No. sea, ¿cómo fue esa experiencia, no? Sí, Contame. pues yo y tenía esa idea de que iba a revisar los documentos, digamos, que traen todos los temas que van a venir evaluados en el examen. Y yo decía, este mes voy a ver esta sección y voy a repasar y cosas así. Entonces yo ya tenía los documentos, pero no me había empapado en eso. Entonces yo dije, bueno, si voy a tener que hacer esos exámenes, voy a tener que ver si es posible que los haga en estas 2 semanas, porque yo estaba Ujú, en el extranjero y dije ujú. yo, bueno, ¿en dónde voy yo a hacer esos exámenes? Resulta que sí habían exámenes que se podían hacer en Francia. Lastimosamente iban a ser después de esas 2 semanas, que ya no me Too iba a dar late, tiempo. ya no funcionaba. Ajá. Ajá, pero logré encontrar que hacían el GRE y el TOEFL en Barcelona, que pues estaba Ajá. en Europa, era lo más Ajá. cercano Ajá, no es como que que ir de había. Guatemala, dirías tú, ¿no? Ujú, sí, bueno, allá tienen un montón de ofertas en vuelos y en trenes para moverse muy, muy barato y sencillo, digamos, entre países de Europa. Entonces yo dije, bueno, quizás es posible. Y pues sí, reservé como que mis exámenes en Barcelona. Mis papás me ayudaron a ver cómo hacíamos para poder moverme. ¿Cómo ha sido Y la pues, o logística? sea, O sea, ellos te apoyaron con la logística mientras tú estabas literalmente con sí, el libro, con este estudiando, ¿no? sí. Entonces yo esas 2 semanas antes de, bueno, fue como semana y media, porque 2 semanas era el deadline, a la semana y media tenía que hacer el examen y yo tenía que trabajar todavía en la pasantía porque estaba en París por algo. Entonces yo iba y trabajaba en la mañana y después de la noche regresaba y empezaba a leer y leer y leer y leer y leer todo lo que se supone que yo iba a hacer en esos 2 años, un año que me iba a preparar. Y entonces iba por secciones y yo, bueno, ecuaciones diferenciales. Sí, me sé un poquito. Pasemos al siguiente tema. ¿Qué más? Fracciones, pero es muy
temas, siento yo que muy básicos de que si nos graduamos de la universidad, lo tendríamos que saber hacer. O sea, era solo como refrescar algunas cosas. Y aprender cómo hacer el examen, que es algo que algunos dicen, ¿no? Que a veces es más cuestión de aprender la Ujú. mecánica del examen, refrescar algunos elementos y luego pues hacerlo, Sí, ¿no? sí, encontré unos exámenes como de prueba en línea Ajá. que fue que me ponía a hacer yo los exámenes en, no sé, como una vez en la noche o algo así, pero sentía yo que mejor me ponía a hacer esos de último, decía yo, hasta cuando ya tenía que todo memorizado, todo refrescado, Todo porque cubierto, todas las áreas, todas las cuestiones. O sea, ¿qué hiciste primero, el ujú, GRE o el TOEFL? al mismo, bueno, fue como que el mismo día. Sí, porque todo te fue en Barcelona, ¿no? O sea, hiciste uno tras otro. Así que, ahí sí que no había tiempo de que, bueno, voy a ir a hacer este. Ujú, O sea, no. en un día hiciste los dos. Sí, en la Wow. mañana fue el TOEFL y en la tarde fue el GRE. Ahí sí que para los que piensan necesito un año para prepararme, o sea, en 2 semanas, estudiar los exámenes, hacer el examen en un día, mientras el otro lado del mundo te estaban ayudando con las cartas de recomendación y todavía falta el ensayo. Tienes que hacer algún essay o alguna tu carta de motivación o statement of purpose, ¿cómo se llamaba en la universidad? Sí, es como que el personal essay, como que Ajá, es mi intención, lo que quieres hacer, ¿no? ajá, por qué siento yo y por qué quiero yo entrar a este programa en específico, qué es lo que yo voy a contribuir y qué es lo que ellos iban a contribuir a mí, o sea, por qué estaba yo escogiendo aplicar con ellos. Y era, o sea, si Ajá. me ponía a escribir, o sea, mis noches eran eran de estudiar, ver qué más tenía que hacer yo a través del portal para poder meter la aplicación y mandar emails para ver que me ayudaran, que me mandaran las traducciones ¿cómo se llama? Mi carrera, de las notas que Sí, había sacado para poder meterlo, como que para todo meter lo todo el file. adicional. O Ajá. sea que quien más sufrió fue prácticamente París, que no tuvo la oportunidad de que lo disfrutaras, ¿no? Prácticamente estabas ocupada haciendo Bueno, todas estas cuestiones. también salía yo, o sea, tampoco, bueno, o sea, sí tenía como que siento yo que lo que sufrió fue mi sueño, porque sí también me iba a parrandear unos días con mis amigos y a ir a explorar París, porque no iba a dejar pasar esa oportunidad tampoco. Ojalá, o sea que Eh, encima de eso, dice que para los que piensan de que, bueno, uno no tiene la habilidad de balancear todo, o sea, encima hasta había tiempo para un poco de ocio, o sea, esas 2 semanas fueron mágicas, ¿no? no había tanto tiempo, pero no dormí, en resumidas cuentas, lo que sufrió Quien más fue mi sufrió fue sueño. el tiempo de sueño. Entonces hiciste esto, llenaste la aplicación, obviamente ganaste los exámenes, metiste todo esto y se fue. Y entonces ahí ya te dijeron bienvenida Ah, o cómo no. funcionó, cómo fue el proceso después. Después de que uno aplica, es como meses de silencio. Le dicen, algunas universidades le dicen a uno, para tal fecha ya tenemos una decisión y le va a llegar un correo. En la universidad a la que yo apliqué, porque yo solo había aplicado a esta, corrí tanto para esta que dije, ya salí, apliqué y estoy Que esperando. es otro mito, ¿no? Tengo que aplicar a 4, 5, 3, 10. O sea, aquí no Ujú, hubo tiempo. Aquí el universo se alineó. Esto y esto se hizo en esas sí. 2 semanas y esperar. Sí, y la verdad es que sí les recomendaría aplicar al menos a otra que fuera como que su backup. Pero una cosa que ustedes pueden pedir, cuando ustedes aplican a un programa, les van a cobrar un fee, no sé cómo se Ujú. dice, se me olvidó. Una Perdón por cuota, mi una Spanglish. acceso. Bueno, les van a Hay un cobrar cobro, hay un rubro ahí ajá, de aplicación. un cobro de aplicación, por ejemplo, más o menos alrededor de $100 cada aplicación. Ustedes meten toda la papelería y luego pagan y entonces ya se va su aplicación. Si ustedes Ujú. están preocupados por ese pago, pueden enviar un correo al departamento al que ustedes van a aplicar y les dicen las razones por las cuales ustedes no piensan que van a poder cumplir con ese pago para meter su aplicación y muchos, así siento yo que la verdad casi que todas las personas que piden que se quite ese costo, que puedan aplicar sin tener que pagar, se los dan, pero tienen que Ajá, ahora, preguntar y tienen que mandar ese email. Si no mandan el email, ajá, la gente no sabe es, y ustedes no van a poder meter su aplicación porque se va a quedar como que ajá. trabada en el sistema. No camina, no procesa, ¿no? Porque hay que Ujú. pagar. Entonces ahí lo que estás aplicando es a un waiver. Pero ¿cuál es la traducción del waiver? Ahora edúcanos, ya que yo también estoy medio trabado con el español. Ah, Te un, la puse difícil. No podemos sí, mandar no. experimentos al espacio, pero no sabemos cuál es la traducción de waiver, ¿no?
Sí, cabal, como que una eliminatoria a ese requisito, ¿no? Que les eliminen eso y Nos entonces, eliminan el requisito de cobro, correcto. Entonces, ajá, encima de eso, o sea, te entonces sale todo gratis, entonces realmente no hay que pagar absolutamente nada. si son buena onda y les dicen sí, te vamos a hacer el waiver y no vas a tener que pagar, entonces sí, no van a tener que pagar nada. Yo les No pagas diría, admisión, no pagas maestría, te dan el ajá, doctorado, te pagan por estudiar, te pagan por trabajar, te dan comida, te dan ajá. todo. O sea, Y la yo eso pregunta es, no lo sabía, yo eso no lo sabía cuando yo apliqué, pero yo estuve en el comité de admisiones en mi cuarto año del doctorado porque me voluntarié y entonces ujú, aprendí un montón de estas cosas que yo decía, esto me hubiera servido muchísimo saber y si ustedes demuestran el interés no solo de aplicar a su carrera, sino de que ya después de que aplicaron, ven qué profesores están en el departamento el que aplicaron y se toman el tiempo de enviar un correo chiquito, no vayan a enviar un párrafo porque nadie los va a leer. Un correo chiquito que diga soy tal y tal, apliqué al programa y me interesa su laboratorio o su investigación por tal y tal cosa, estoy al pendiente por si podemos estar en contacto o algo así. Manden y sean sinceros, así como realmente me interesa esto por tal y tal cosa y está alineado con mi interés en tal y tal área. Entonces, ujú. que ustedes demuestren ese interés hace que incluso si ya pasaron como que la primera ronda de análisis de todas las aplicaciones y Requisitos. no fueron seleccionados, muchas veces, digamos, en ese proceso ya habíamos quitado, por ejemplo, mitad de las personas no habían pasado y luego mandó un correo a alguno de los profesores diciendo, esta persona me contactó, se ve que está interesada en el programa, jalémosla otra vez y considerémoslo otra vez en la segunda ronda. Ajá, mira, pues, o sea, que otro tip de oro aquí para los estudiantes, ¿no? Que estén pendientes, o sea, tómense la molestia, no Ujú. solo de utilizar todos estos canales, de poder seguir, claro, directamente un doctorado, esto y lo otro, pero de investigar, bueno, cómo sería, quiénes son los profesores que están haciendo cierta investigación, qué es lo que están haciendo y envíenle un correo y realmente ese correo puede cambiarte la vida, ¿no? Ujú. Eso marca la Sí. diferencia entre que te salga todo gratis o a que prácticamente ya no se puede hacer el sueño, ¿no? Porque pagar Ajá. estos sueños, ahí sí que son muy Es- complicados, ¿no? Sí, es carísimo. Una maestría, o sea, literal, yo no me lo hubiera podido ni pagar, pero ni el 10% de una maestría aquí. Y las oportunidades que la universidad le puede dar a uno, si simplemente uno manda un correo, o sea, lo peor que les pueden decir es no, pero ¿y qué tal si sí? Y seguir intentando y seguir intentando y seguir probando. Y eso es lo maravilloso y lo mágico de tu caso, ¿no? Que tenías Ujú. esa relación y ese exposure con estos doctores, con la doctora en Guatemala, con el doctor Sea en Estados Unidos. Y bueno, ahí más o menos se fueron alineando ciertas cosas que permitieron cierto camino. Pero nuevamente, pues ahora tenemos la oportunidad, el privilegio de conocerte. Y si alguien de los alumnos o estudiantes ahí está en alguna de estas carreras y quiere algo, porque al final no se aplica solamente a microbiología o Ujú. sea, es prácticamente a cualquier carrera Ah, científica, ¿no? sí, todos van a tener que pasar por ese comité de admisiones, todos Y tienen un comité. edúcame a esto, porque este es otro mito. A veces dicen, bueno, claro, tú estudiaste microbiología y bioquímica, entonces solamente aplica para eso, pero no, o sea, el sistema para irse de licenciatura a doctorado es en cualquier carrera científica, en teoría, ¿no? Si vas a estudiar cualquier ingeniería, es para cualquier carrera, ¿no? En Estados Sí, Unidos. ajá, quizá, digamos, los tiempos y como que cómo se organiza cada departamento, cada carrera vaya a ser diferente, pero el, El es- como se llama, la aplicación en general no es por departamento, o sea, ustedes aplican a la universidad. a la Después de que universidad, la o sea que, universidad, ajá, ajá, después de que la universidad en general diga, bueno, tienen todos los requisitos que se pidió, digamos, para aplicar este programa, ya se pasan las aplicaciones al departamento en sí, entonces es el departamento que empieza a procesar en cuanto al interés, a la experiencia que tienen las personas, pero en mi promoción, digamos, del doctorado, había gente que salió de la universidad, digamos, de su licenciatura, que no había tenido ni siquiera una experiencia en un laboratorio formal como de trabajo, y aún así entraron. O sea, si ustedes tienen o no a este nivel, si ya se van a graduar de la universidad, creo que importa más
el esfuerzo y dedicación que le echen como para demostrar que sí están interesados en este programa. El hambre de querer hacer algo y de realmente estar interesados y de querer hacer esto y lo otro. Ujú, Quizá esta pregunta no sé si sea de tu conocimiento, pero ahí la vamos a probar. Este proceso aplica también para las carreras que no son de ciencia y tecnología. Es decir, si yo estudio, por ejemplo, arte, música, sociología, historia, cualquiera de estas cosas, es el mismo procedimiento de, ¿puedo ir ujú. de una licenciatura a un doctorado y tener todo pagado en Estados Unidos? Ahí sí que no sabría confirmar, pero sí sé que el proceso de aplicación es, ustedes Es aplican a prácticamente la el mismo. universidad, sin Prácticamente el mismo. importar Y que ese creo que es, sean, y esa es tarea para ajá. mí. Y ese es el que yo tengo ahora que contactar y encontrar a alguien que esté en Estados Unidos de esas carreras, porque esa es una duda que me queda. Esto aplica Ujú, también para esas otras carreras sociales, arte, humanística y etcétera, que sería muy ujú. interesante. Pero es una Sí, no oportunidad sabría. fabulosa, ¿no? Es una oportunidad fabulosa. Pero para no quedarnos ahí, porque falta ahí todo el tiempo, siempre vuela cuando tenemos conversaciones fabulosas, ¿no? Por algún otro tip, algún otro elemento clave y mágico, porque ahorita lo tocamos así a grandes rasgos, pero bueno, cuando haces ese statement, Ujú. ¿cómo se dice? Ahora soy yo Ensayo. el que necesita ayuda, ese ensayo, ¿no? Ajá. Ese ensayo de tu intención, ¿qué elementos claves pones ahí? Porque ese también, al final, ese es como filtran o como pasa ese primer filtro, ¿no? O sea, Ujú. algunos elementos ahí que sean importantes de rescatar para que los alumnos lo tengan presente. Bueno, esas Sí. son importantes. Am, para eso tienen que hacer su investigación del programa al que están aplicando y qué Ujú. profesores están en ese programa y quiénes van a ser sus profesores, quiénes podrían ser sus asesores y así, y que vean las prioridades del programa en sí. Por ejemplo, yo siento que si van a aplicar al programa de biología molecular, no vayan a poner así como solo porque me gusta y porque me quiero ir del país, sino que no. Van y buscan a los profesores que están en este departamento, ven qué es lo que están investigando. Hay unos profesores que están trabajando en neurociencia y eso es lo que te llama la atención y por eso quieres aplicar aquí. Entonces pones en la investigación de tal profesor me llamó y me impactó por tal y tal cosa. En una de sus publicaciones leí que tal y tal proteína del cerebro está sobreexpresada, cosas así, específicos de la investigación que está llevando a cabo el profesor o los profesores que están en su departamento. Y entonces ustedes pueden expandir un poquito acerca y siento que esto se alinea mucho con mi experiencia y con mi interés por tal y tal razón, y mi interés surgió desde tanto, así como, no sé, tienen alguna historia en específico por la cual ustedes están interesados en el programa en el que están, ahí es donde lo pueden poner y hacer su aplicación personal, así como realmente algo verdadero e íntimo, y no solo como apliqué a 8 universidades y ustedes son una de esas. Ujú, correcto, porque eso es como enviar cartas de amor, ¿no? No le vas a enviar la misma carta de amor a todas las personas y, o sea, tiene que tener ciertos elementos que Ujú, resalten esas características de lo por qué te gusta esa persona y lo mismo que resalte ciertas características de esa universidad, de esa facultad, de sus investigadores, de sus proyectos, para que demuestren ujú, que hay un interés genuino, ¿no? Fabuloso, ujú. qué bonito. Y para ir cerrando entonces, porque otro mito que me encanta discutir, que a veces es un gran mito, es guatemaltecos como nosotros. Bueno, es muy fabuloso, estudiamos en la Universidad del Valle, la mejor universidad o quizá una de las mejores facultades o universidades de Guatemala, fantástico, perfecto, pero en Guatemala no hay infraestructura espacial, no hay una cultura de investigación realmente del primer mundo. Damos la talla cuando nos vamos a esos grandes lugares, esos grandes laboratorios, enviando experimentos al espacio y a la luna. O sea, ¿cómo ves esa relación entre el investigador chapín y el resto de los que están ahí del primer mundo? O sea, comparte un poquito de esa experiencia. Sí, y esa es una muy buena pregunta porque yo cuando me venía sentía esa preocupación y el estrés de que las personas que están aplicando el mismo programa al que yo entré ya tienen un montón de más experiencia porque seguro estudiaron en Estados Unidos y los programas de Estados Unidos son mucho mejor que Guatemala y todo el estrés de que Guatemala es menos nivel que acá. Y cuando vine aquí, la sorpresa fue al revés, o sea, Al en revés, mira. al revés, completamente, porque yo siento que aquí el enfoque de las universidades es producir en masa, o sea, cada programa de licenciatura mínimo por clase, no por como que todo el programa, sino que, por ejemplo, tienen unas 2 o 3 clases al año y tienen como ciento y algo de alumnos que están en cada clase, o sea, un salón de clase va a ser como un auditorio, entonces el profesor está abajo y todos los alumnos están
están escuchando, y entonces por año gradúan unos 500, 700 personas. Ajá, eso Pero es otra experiencia, ¿no? Y el laboratorio, me ajá, imagino que entonces es mucho más reto, ¿no? en los laboratorios, o sea, sí, les van a dar tal vez acceso a muchas más técnicas que lo que nosotros podemos tener en la UVG, pero a este nivel. El año pasado fui a ver todos los laboratorios de la UVG, del nuevo edificio del CIT, y ya estamos al mismo nivel, pero cuando yo estaba ahí, o sea, no teníamos tanto equipo, tanta tecnología nueva, y aún así, mi educación era muchísimo mejor porque yo en el laboratorio tenía una compañera, mi clase era como de 10 o 15 por ahí, y conmigo y mi compañera teníamos un kit solitas para nosotras y hacíamos los experimentos y corríamos Ujú. nuestros geles, hacíamos todo en el laboratorio como pareja, y tu pareja del laboratorio y tú tenían todo lo necesario. Y tal vez en algunos casos sí teníamos que hacer uno por todo el laboratorio, pero éramos 15, no eran 100 personas tratando de ver en una De hacer cosita, y eso algo, es lo ¿no? que De hacer pasa. algo. Yo sé que esa Ujú, experiencia al final, fabulosa e increíble, porque eso es lo que realmente te da esa hands-on sí, experience, que era lo que tú estabas buscando y queriendo crecer. O sea sí. que fabuloso, fabuloso. Y mira, nuevamente el tiempo vuela. Para terminar, Pamela, ¿algún comentario o alguna recomendación final para algún estudiante, para alguno de estos jóvenes que esté pensando o esté dudando, bueno, ¿cómo hago? Bueno, yo realmente ni loco voy a hacerlo en 2 semanas, pero yo que en un caso más habitual, que tenga la posibilidad de prepararme con más tiempo, esto, lo otro. Ya nos diste muchísimas, pero alguna recomendación bono, como dirían por ahí, si tú pudieras ahí sembrar Mm, esa semilla para alguien que esté dudoso. Les diría que hablen con sus amigos y con sus mentores, si tienen algún profesor en la universidad que les pueda guiar y sacar de tal vez las dudas que ustedes tienen, porque uno no entiende bien cómo funciona el sistema fuera de Guate, porque estamos acostumbrados a lo que hemos vivido. Y siento yo que el temor a no saber qué conlleva el proceso nos prohíbe de tirarnos de una vez al agua e intentarlo y ver Ujú. cómo es el proceso, digamos, en el camino. Pero si ustedes tienen a alguien que ya ha pasado o por algo similar o el mismo, digamos, camino que ustedes quieren seguir, háblenles, porque ellos van a tener la experiencia y seguro les van a decir, no, no te preocupes, esto es más sencillo de lo que estás pensando, porque realmente la mayor parte de las cosas lo es solo de tomarse el tiempo y pues aplicar. Y ahora con un montón de ¿cómo se llama? Siento yo los recursos de AI que pueden buscar en internet. Si no tienen a alguien con quien platicar, háblenle a la máquina. Platiquen al chat GPT, estás diciendo tú, ¿no? Ajá. Sí, hay un montón de conocimientos que la máquina ya tiene, que si no tienen con quién hablar, le pueden hablar al robot y les va a decir. Fabuloso y fabuloso. Y por si no quieren hablar con el robot o quieren algún humano, aquí estamos también, porque a veces un correo cambia la vida, ¿no? Porque esto quizás es el último elemento solo para rescatar si entendí bien tu historia. Cuando tú estabas aún en ese proceso de ideación, tú escribiste un correo al doctor Sea que había llegado o habías escuchado que había hecho algo y le escribiste, bueno, me interesaría. Y así fue como se activó una Sí. cadena de cuestiones que el día de hoy nos Sí. permite conversar contigo desde Estados Unidos, ¿no? Sí, lo que pasa es que el doctor Sea llegó a dar una charla a la universidad antes de que yo me graduara, que fue Ajá. cuando yo dije, wow, hay alguien que realmente está haciendo investigación en lo que a mí me gusta, que es la ciencia biológica, pero en el espacio. Y fue cuando yo dije, ese interés por el espacio que yo tenía cuando era niña no necesariamente está ya olvidado y que se tiene que Existe quedar y es ahí. posible, es posible. Ujú, sino que es posible, y fue porque yo le dije en ese momento y luego le mandé un correo al doctor y después pues le dije a la doctora Pennington que ya, digamos, como que las partes que estuvieron trabajando juntas para poder llevarme a mí al doctorado estaban ya enteradas, o sea, ya sabían que yo tenía interés en seguir ese camino y tener ese tipo de experiencias de investigación espacial. Entonces, manden sus correos, yo Fabuloso. envié literal, porque como no me respondían, yo no sabía si había entrado al doctorado o no. Pasaron meses y no recibía ningún correo. Y empecé a enviarles correos a todos los profesores que estaban en el comité de admisiones y les decía, hola, soy tal y tal, y les, sí, súper cortito.
Y de ahí fue que salió una entrevista con una de las personas, de los profesores que están en el comité de admisiones, que si no hubiera sido por ese correo y por esa entrevista que ella me dio, yo no hubiera entrado al programa porque ya creo que me habían pasado esa a la segunda vuelta y yo no había pasado. Te habían sacado del filtro. O sea que mira, fabuloso cómo un correo puede cambiar la vida de una persona para diferentes cosas.